creo que debe ser cosa de 15 o 20 años, los graduados universitarios de las universidades privadas crecieron exponencialmente en más de un 200% que de las universidades públicas, ¿sí? En ese punto me quedo con lo que decías vos, ¿qué es lo que nos falta a las universidades? Porque en realidad hablábamos de las carreras que eligen los jóvenes por un tema de sustento económico, por un tema de desarrollo, y una vez dice, tenemos la universidad gratuita, pero termina yéndose el estudiante a la universidad privada, digamos. ¿Por qué se daría este fenómeno? Yo creo que hay, sobre los números de lo público y lo privado en la Argentina, sí, hay que ser muy cautelosos en el sentido de ingresar y ver mejor esos números. Bien. El gran crecimiento de alumnos y graduados de la Universidad Privada Argentina se dan en 2 universidades que tienen y que han desarrollado plataformas a distancia. Entonces ahí hay un punto importante de la tecnología, la conectividad, claro, y el desarrollo y la innovación. Pero digamos, que están, una de ellas en particular, muy fuertemente cuestionada por el nivel de calidad y el nivel de graduados que ofrece. Entonces, digamos, el sistema público y privado en la Argentina es complementario, convive sin ningún problema. Ahora, tomar los números sin ninguna reserva, digamos, sin ningún análisis un poco más concienzudo y profundo, lleva a equívocos. Yo, frente a este tipo de preguntas, siempre contesto lo mismo. ¿Qué pasaría si en las universidades públicas crecieran 200% los graduados? Tendríamos un gasto enorme, pero hoy tenemos un gasto enorme. No, todos lo primero que nos dirían es, ¿y este salto garantizó la calidad? Esta es la pregunta. Entonces, yo creo que hay, como en todos los casos, que analizarlo precisamente y además que es complementario y que hay un montón de actividades. Por ejemplo, hay más de 20 ofertas de universidades privadas de gastronomía y ninguna en universidades públicas. Y por supuesto, cada alumno que se gradúa en gastronomía cuenta como un ingeniero civil. ¿Es lo mismo? Bueno, no es lo mismo. Nosotros sabemos que no es lo mismo. Y en los grandes números todo esto aparece confundido. Por eso digo, no negamos ni la universidad privada ni nada por el estilo. Simplemente cuando hacemos estas cuestiones, bueno, hay que analizarlo con mayor precisión. Sí, después hay 2 cuestiones más que creo que también hay que apuntarlas. Y el hecho de que las carreras de alto costo generalmente no la ofrecen las privadas. Pero yo creo que también hay otra cuestión más que es más importante. Yo diría que si no hubiera estado la universidad pública, muy probablemente ninguno de los que nosotros estamos acá estaríamos acá. Absolutamente, en mi caso seguro. En nuestro caso, en nuestra familia seguro, muy probablemente Guillermo lo mismo, ustedes también. Digo, la universidad pública, la gratuidad y esta discusión que nosotros nos desvela, siempre lo hablamos con Guillermo, de inclusión y calidad, realmente es lo que nosotros vivimos a diario y nos damos cuenta que el aporte que se hace de la educación pública lo vemos también en la población que nosotros tenemos. Yo estoy seguro hoy en la Universidad Nacional de Cuyo, si estuviera arancelada, tendríamos menos de la mitad de estudiantes. Porque la cantidad de estudiantes que nosotros tenemos de la sociedad, la gran mayoría es clase media. Son muy poquitos los que son clase media alta que ingresan a la universidad. Y cuando sacamos la cuenta del crecimiento que ha habido de universitarios, de las unidades, de las facultades públicas, de las universidades públicas, en los últimos años el crecimiento también ha sido importantísimo. Me gustaría hacer 2 comentarios. Primero, tender un puente. En México, cuando hacemos este análisis de crecimiento de las universidades públicas y las privadas, hay que hacer una diferencia en las universidades privadas, entre aquellas que son con fines lucrativos y aquellas que no son con fines lucrativos. Las de con fines lucrativos es un fenómeno reciente, no sé si es el caso de Argentina. Ahí el crecimiento ha sido, no exponencial, pero ha sido mayúscula, de 2 dígitos desde hace 20 años aproximadamente.
Y haciendo esa diferencia uno puede hacer análisis muy interesantes, porque las universidades privadas sin fines de lucro realmente no han tenido crecimiento, como tampoco la educación pública. Entonces ahí creo que hay reflexiones muy interesantes que hacer, que a lo mejor aquí no es el foro, pero se pueden hacer. Un segundo comentario que quiero hacer. Creo que vale la pena, y nada más lo voy a mencionar, habría que hacer muchas aristas, pensar el futuro de las universidades como aquel espacio de desarrollo natural de las ciudades, no de las naciones. Muchos estudios económicos sugieren que el futuro del desarrollo civilizatorio humano es el futuro de las ciudades. Y en esta ciudad, una ciudad no se compone por el fondeo público por un lado y el fondeo privado por el otro. Una ciudad es una combinación, y cuando la ciudad es desarrollada, es una combinación virtuosa entre lo público y lo privado. Y creo que así es como deberíamos pensar la universidad, la educación en general. Pensemos en las ciudades, que son esos núcleos de desarrollo sobre lo que se va a estar haciendo mucha inversión en los próximos años. Y hay que entender que el sistema educativo tiene que estar enfocado a cuáles son las características de esa ciudad y obtener recursos de donde se tengan que obtener. A veces se tienen que obtener de lo público. No va a alcanzar si nada más es de lo público. Hay que hacer un planteamiento de que también los entornos empresariales tienen mucho que aportar para crear estos círculos virtuosos en donde la ciudad se desarrolla. Ojalá que pronto, desde mi punto de vista, podamos estar hablando de universidades en donde no se esté discutiendo sobre lo público ni lo privado, porque en realidad estamos hablando de un proyecto de la comunidad que contiene tanto elementos públicos como elementos privados. Sí, y con un agregado más en la misma dirección, que los grandes problemas, y esto está demostrado, como también los grandes desarrollos, se resuelven o se apuntalan sobre la base de generación de conocimiento. Y por eso nosotros en realidad sentimos una carga muy pesada como universidad cuando dejamos de involucrarnos con la parte académica, de investigación, de extensión o de vinculación tecnológica en la resolución de los problemas concretos de nuestra sociedad, porque es ahí hacia donde debemos ir. Porque en realidad una comunidad relativamente estable y con un estándar de calidad de vida, estamos hablando de una comunidad que es educada, que tiene cultura, que tiene planificación, que administra bien el conocimiento, que resuelve los problemas dialogando, aportando soluciones inteligentes, y ese aporte es el trabajo de la comunidad en su conjunto, donde entendemos que en el mundo moderno las universidades influyen poderosamente y que nosotros también es una interfase de trabajo de la universidad con lo público, de la universidad con lo económico, de la universidad con lo social, donde tenemos que poner mucha más énfasis porque esa es la direccionalidad hacia donde debemos ir, en la que nos va a dar mayores respuestas de las que tenemos hoy a la fecha, ¿no? Y es que me parece que este concepto, estos dos conceptos que charlábamos fuera de cámara, que tiene que ver con internacionalizarnos o internacionalizar más, digamos, al alumnado, y a su vez la movilidad nos va a dar mucho más riqueza de experiencias en distintos lugares, sea público, sea privado, sea mixto, sea lo que fuere. Lo que pasa es que lo que ocurre hoy, a veces cuando uno ve lo que son los presupuestos del Estado, uno empieza a ver, digamos, el famoso lápiz rojo, de dónde es que se empiezan a recortar los gastos, digamos, ¿verdad? Y ahí es donde se empieza a complicar, porque podemos estar dejando generaciones sin una educación, como bien decían ustedes, y ya lo ha pasado el país, digamos, en distintas universidades que tienen examen de ingresos, o que estaban aranceladas o no aranceladas, y que se va haciendo privativo, digamos, esto. Todos queremos generar riqueza, ¿no? En el sentido amplio del término. Hay un concepto en la economía muy reciente y además generado por investigadores latinoamericanos, que es el concepto de la economía naranja. Este concepto, en pocas palabras, lo que quiere decir es que parte del desarrollo de una comunidad depende de lo que se llaman las industrias creativas, en donde América Latina, por sus condiciones históricas, geográficas, pero también actuales, sus atractivos turísticos, por ejemplo, pueden hacer un distintivo muy importante como región, a diferencia de lo que sucede en otras partes del mundo. Si centramos fuerzas e interés sobre lo que se llama economía naranja, creo que podemos tener resultados muy interesantes.